el espacio radial de la Fundación Arandurecabo es un programa de experimentación, de cultura, de actualidad y tiene como espacio difusor Radio Arandú FM 105.3, además de escuchar en la web de arandurecabo.org o en diferentes plataformas, Spreaker, iTunes, iVoox, YouTube o en SoundCloud. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un agradable sábado. Hoy listos y prestos otra vez para iniciar una nueva propuesta de Radio Cultura. Mi nombre es Fabián Parra y estaré acompañándoles durante esta hora para conversar sobre cultura, sobre actualidad, sobre distintos temas dentro del universo del programa. Agradecemos infinitamente a Papá Dios por darnos la oportunidad de volver. Después de una semana agradable, con muchas noticias, con muchos sucesos. Hoy 28 de febrero. Último día del mes de febrero del año 2015. Paraguay es un país hermoso, olvidado por sus gobernantes. Lo repetimos y lo escuchamos siempre dentro del contexto de nuestro país. Pero no hablemos de cosas tan tristes al iniciar justamente el programa de Radio Cultura. Un saludo muy especial a cada personita que nos está escuchando y que siempre nos siguen muy de cerca. Iniciamos con esta música de Joaquín Sabina, Corre, dijo la tortuga.
A ti te estoy hablando a ti, Joaquín Sabina. Corre, dijo la tortuga. Es un lindo tema para iniciar la propuesta de la Fundación Arandurecabo. Hay un libro escrito por el doctor Benjamín Fernández Bogado titulado, como se dice, A sacudirse. Un muy buen libro que nos invita a los paraguayos a reencontrarnos con nuestros orígenes. Los paraguayos y en general los latinoamericanos no nos definimos tanto por el deseo de leer. Es algo curioso, una característica nuestra, de no querer dedicarle tiempo a la lectura. Pero curiosamente esa es la clave para aprender nuevas palabras, para ampliar el léxico, para facilitar el aprendizaje de los conceptos. No hay ningún secreto en el hecho de la inteligencia. La aparente inteligencia que tienen los intelectuales es bien reconocido. Y bueno, cambiamos de ritmo, de tono, para hablar de lo que estábamos queriendo conversar aquí en Radio Cultura. Tenemos algunos problemas técnicos, pero iniciamos bien, eso es lo importante, de ir para adelante. Les decía que la lectura es muy importante y justamente estaba presentando el libro del doctor Benjamín Fernández Bogado, A sacudirse. Es un libro muy interesante porque demuestra la idea del imaginario popular de volver a recuperar su autoestima. La autoestima es quizás lo más dañado dentro del concepto del Paraguay. Una nueva idea recorre el imaginario popular. No hay recursos humanos. Cosa despreciable en un país que pierde a sus mejores cerebros por año, por decenas, al no encontrar en el Paraguay el espacio donde desarrollar sus capacidades y talentos. Muchos de ellos que se gradúan en el país, al no poder encontrar trabajo, deciden emigrar y ser pintores o albañiles en España o Estados Unidos, porque el país no vale una misa. Fuertes son las declaraciones del doctor Benjamín Fernández Bogado en este interesante libro publicado en el año 2008, ganador del Premio Nacional de Literatura en aquel año. Es un bestseller. Se dice éxito en ventas. Y bueno, iremos compartiendo un poquitito más de lo que dice el libro, además de dialogar con algunos que otros periodistas en las notas que publican en los diarios de amplia circulación nacional, como lo es ABC, Última Hora, el diario 5 Días. Un saludo muy especial de nuevo a todos y cada uno de los oyentes fieles de Radio Cultura. Y bueno, escucharemos el tema del actor Antonio Banderas para inyectarle energía a esta hora.
Ay, 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 mi amor. Antonio Banderas es el actor más prolífico de España. Últimamente alcanzado por algunos de otros actores españoles de renombre. No obstante, Antonio Banderas ha quedado en el imaginario popular por sus papeles estelares como las del mariachi, justamente. Todo un orgullo para Latinoamérica. Wow, la música estaba sonando muy fuerte. Todo un orgullo para Latinoamérica. Estaba hablando de Antonio Banderas. Por cierto, el Paraguay también tiene a su Antonio Banderas. Arnaldo André. Arnaldo André es un actor paraguayo muy exitoso en Argentina. Un saludo muy especial para Noelia, que nos está escuchando. Ella está trabajando hoy, sábado. Estamos en hora de la mañana aquí en Radio Cultura. Siempre pensamos en la Fundación Arandurecabo de buscar, de proponer, de atraer. Otro saludo también para Aldo Santa Cruz, que nos está escuchando desde España. Nos es un poquitito difícil volver a hacer el programa dual, inclusive con un invitado, pero igual, seguimos dándole. Estos primeros meses del año son unos meses de terror, todo el mundo está de vacaciones y conseguir un profesional que quiera hablar en la radio es algo muy difícil. Propiedad intelectual, un intangible valioso. La propiedad intelectual tiene muchas implicancias en el desarrollo normal de una empresa. Todas las empresas poseen un nombre comercial, crean signos que distinguen sus productos o servicios de los de sus competidores, crean diseños o modelos para sus productos, realizan publicaciones u otras obras para promocionar sus servicios e inclusive mejoran sus productos ya existentes por medio de innovaciones grandes o pequeñas. Otras crean productos con el fin de resolver un problema técnico que les permita proveer un mejor servicio. No obstante, la propiedad intelectual es un intangible muy valioso en los nuevos tiempos. Y debemos empezar a hablar de ello como el valor agregado necesario para aumentar nuestra competitividad. Esto dice el diario 5 Días. Con relación al concepto de la propiedad intelectual, es el valor intangible que tiene, por ejemplo, una música, un libro o la idea de una persona. Pero bueno, escuchemos un poco más de música y luego continuamos hablando aquí en Radio Cultura.
La soga al cuello. La soga al cuello nos dice Antonio Banderas con Ana Belén. Otra referente artista de América Latina, en este caso otra española. Y hablamos del libro A sacudirse del doctor Benjamín Fernández Bogado, que nos invita muchísimo a pensar en reconstruir las bases de nuestro país. Es un maravilloso libro que nos invita y nos desafía a los jóvenes a no temer, a cobrar autoestima y a sacudir los estratos sociales. Un agitador intelectual, el doctor Benjamín Fernández Bogado, con estudios en Harvard, en Oxford, es todo un referente en el sector del pensamiento latinoamericano y también, porque no, por supuesto, en el pensamiento paraguayo. Es donde más falta esa inserción de la idea. Los latinoamericanos en general no somos asiduos de leer, y mucho menos el paraguayo. El paraguayo es característico, una característica suya es que habla y no lee. Y no es nuestra culpa realmente. Los profesores de antropología que están escuchando el programa han de saber que nosotros en la época del doctor Francia, allá por los años 1800, en la primera dictadura que tuvo el Paraguay posterior a su independencia, aquel 14 y 15 de mayo de 1811, quedamos enfrascados en lo que fue una dictadura que duró más de 40 años, toda la vida del doctor Francia, hasta terminar en su muerte, aquella fatídica muerte del Caraiguazú, como se dice. Y curioso era, por ejemplo, en la época del doctor Francia, si la gente salía en Asunción en presencia del doctor Francia y había un norte piro, el doctor Francia sufría de una anomalía en el rostro. No cambiaste la jova. O persona mañana si es que se le veía al doctor Francia, esa persona literalmente era aniquilada, era asesinada por ver la deformidad del doctor Francia cuando cambiaba el viento, el famoso Oipeyú Norte, Itauraí. Por ahí viene la frase de Oipeyú Norte. Son cosas interesantes de nuestra historia. Y curiosamente el doctor Francia, además de tener esos ataques de locura con el cambio del viento, tenía un ataque curioso y una fascinación extraordinaria con hacer que el Paraguay se independice totalmente en América Latina y crea la propia cultura, la idiosincrasia del paraguayo, que es muy diferente a la idiosincrasia de las demás naciones, es muy diferente a la Argentina, es muy diferente al Uruguay. Es algo antropológico, algo de la cultura paraguaya. El doctor Francia impidió y cerró totalmente las fronteras de nuestro país. Paraguay se independizó físicamente de América y se hizo totalmente diferente. ¿Y por qué hablo del doctor Francia y no de otro personaje de nuestra historia contemporánea? Es que fue el doctor Francia el que marcó al Paraguay en cómo es ahora, en haber cerrado las fronteras. El doctor Francia era teólogo, una de las personas más intelectuales de su época. Sin embargo, él pensaba que un pueblo dócil, un pueblo ignorante, sumiso y trabajador era mejor que un pueblo ilustrado. A pesar de todas las ideas que tenía el doctor Francia con relación al conocimiento, involucró al Paraguay
en una política cerrada de no diálogo con sus vecinos. Por eso el Paraguay tiene muchas diferencias con los brasileros, muchas diferencias con los argentinos y muchas más diferencias con los bolivianos y los uruguayos, que están un poco más al sur de nuestro país. Es curioso cómo en esa época el Paraguay, en vez de abrir sus fronteras, en vez de tener un libre mercado, tenía al contrario un autoabastecimiento de sus necesidades y se vivía bien. El Paraguay crecía económicamente gracias a las políticas cerradas del doctor Francia en aquella época. Tanto creció Paraguay en la época del doctor Francia que para cuando murió y asumía Carlos Antonio López, el Paraguay era uno de los países más prósperos de América Latina. Posterior a la muerte de Carlos Antonio López, a la muerte del doctor Francia, la asunción de Carlos Antonio López y posterior también la asunción de Francisco Solano López, cuando el Paraguay era uno de los países más poderosos de América del Sur, y ocurre la Gran Guerra del 70, justamente por las políticas paraguayas de encerrarse en su mercado interno y de crecer solamente. Cuando fallece el doctor Francia, ya por 1840, el Paraguay empezó a abrir y a expandirse y empezó a abrir y fundar muchísimas escuelas. Cambiamos totalmente nuestra política y apostamos al conocimiento, apostamos a la educación. Tanto creció el Paraguay en 20 años que para el año 1865, para ser más concretos, el Paraguay tenía tantas escuelas y tantos centros de educación que se pensaba que el país se iba a convertir en todo un referente educativo en ese ámbito. No obstante, allí estalla la Gran Guerra, que finalizaría en 1870 con la hecatombe de nuestro país. Paraguay fue por algún tiempo el país más próspero de América del Sur. Ojalá lo volvamos a recuperar en alguna época. Es un poquitito el resumen de la historia de por qué fuimos y no somos, hoy por hoy, un país habitué de leer.
Peor para el Sol, de también Joaquín Sabina. Es que no contamos hoy con Néstor, nuestro super DJ. La pregunta es, ¿qué pasó con el Paraguay? ¿Por qué nos detuvimos? En Fundación Arandurecao tenemos un grupo en WhatsApp donde hay cada idea loca sobre todo este tema de la política, sobre todo este tema de la construcción de lo colectivo. El Paraguay, como les contaba, no es un país habituado a leer. Los autores mueren de hambre en este país, donde la escritura es letra muerta. Nos contaba Eduardo Bogarín, al que le invito muy cordialmente al programa de Radio Cultura, nos comentaba de que la constitución de los partidos políticos es toda una maravilla. Tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal tienen unos ideales formidables. No obstante, en la realidad de las cosas, ambos partidos dejaron muchísimo que desear y una marca indeleble en cuanto a los golpes de Estado, en cuanto a la sangre y a las dictaduras, cuando después de Bernardino Caballero, aquel idealista que es el fundador de uno de los dos partidos, o la época de Alfredo Stroessner, aquel loco psicópata que era el dictador casi perpetuo, no como el doctor Francia, pero sí por 35 años gobernó el Paraguay con puño de hierro, como se suele decir. Muchos se preguntan por qué el paraguayo no es tan abierto como el argentino, como el uruguayo, como el brasilero. Y es justamente por su historia. Paraguay vivió dos grandes dictaduras, una perpetua, para toda la vida del dictador, como les decía, del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y posterior a él, mucho tiempo después, subía al poder, subía al trono de la república otro dictador, en este caso Alfredo Stroessner, un encarnaceno, un dictador que casi fue dictador perpetuo hasta que en 1989, justamente este mes, se cumplían 26 años de la caída del dictador que más marcó nuestro país en todos los sentidos, porque todavía vivimos sus secuelas y todavía vivimos la marca indeleble, imborrable de los años de la dictadura en nuestro querido Paraguay, en nuestro querido terruño. Existen ideas contrapuestas con relación a la opinión que la sociedad civil tiene por la dictadura de Alfredo Stroessner. Algunos apoyan, algunos dicen al Paraguay lo único que le sirve es una dictadura, la única manera de que el paraguayo progrese. No hay otra forma. En la dictadura una persona vive bien, vive segura, sabes bien lo que tenés que hacer, no hay patoteros en la calle, no hay ladrones de gallina. En la dictadura se vive bien. Esa es la opinión de una gran mayoría de los oyentes que están escuchando Radio Cultura en este preciso momento. Pero, ¿es eso? ¿Esa toda la verdad? ¿Es esa toda la realidad? Conviene pensar un poco. Esa es la propuesta de Radio Cultura. Un saludo de nuevo, muy especial a cada miembro, a Jenny Falk, que estaba buscando sus opiniones dentro del grupo de la Fundación Arandurecao con relación a un tema muy interesante que estuvimos conversando esta semana dentro del equipo.
Las opiniones generan y crean un vínculo. Escuchen, este es del director de Radio Arandú, José Méndez. Y dice su escrito: Hola amigos, ayer escuché decir a un señor que los jóvenes deben aprender de los adultos para tener experiencia en la vida. A lo que agregó más tarde que los partidos tradicionales, la ANR y el PLRA, son los partidos gloriosos y que los partidos jóvenes, tienen que aprender de ellos para salir adelante. Primero, nunca podemos comparar el tiempo en que vivimos los jóvenes hoy en día con el tiempo que este señor propone, salvo aquellos principios y valores que perduran, como el respeto, la honestidad, el trabajo y el sacrificio. Aunque dolorosamente tenemos que reconocer que escasean los ejemplos de vida imitable e inspiradora para que los jóvenes puedan seguir. Segundo, de los partidos tradicionales aprender, ¿qué? ¿A cómo robar y maquillar como una gran inversión? ¿Cómo despilfarrar los recursos económicos del pueblo paraguayo para que unos pocos parientes y correligionarios se lleven a los bolsillos, negando a la ciudadanía un puesto de salud de alta calidad, educación a miles de niños y niñas, o dejándolos a las comunidades sin caminos, etcétera, etcétera, etcétera? Y 3, por favor, jóvenes, no aprendan esto. Necesitamos nuevos ideales y nuevas políticas públicas que ayuden a desarrollar a nuestro país. Personas dignas, coherentes con los principios y valores sanos, que amen a este querido Paraguay. Y a los partidos tradicionales les digo, no queremos sus ejemplos para los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Y de una vez entendamos que los tiempos cambian y los jóvenes de hoy ya no son los jóvenes de ayer. Bastante elocuente. Es el texto de José Méndez, publicado en su página de Facebook. Si es que le quieren dar me gusta. Lo pueden encontrar allí. El espacio radial de la Fundación Arandurecabo es un programa de experimentación, de cultura.
y dale alegría, alegría a mi corazón. Es el tema de Fito Páez. Bueno, hoy en Radio Cultura nos volvimos un poco históricos. Lo cierto, lo concreto. Lo que decía José Méndez en su texto es muy, muy cierto. Mirar al pasado para aprender de lo positivo y aprendiendo de eso, proyectarnos hacia el futuro, sea tal vez la respuesta para encontrar nuevos valores o reencontrar los valores perdidos de una sociedad, en muchos casos, decadente. La política en nuestro país ha sido una política decadente los últimos años. Bueno, amor. La política es entonces la política es entonces aquello que dirige nuestro pueblo. El tema con la política de nuestro país haya sido restringir el desarrollo intelectual como piedra angular de su formación. Eso lo estábamos diciendo debido a la historia del Doctor Francia, a la coacción que haya hecho el Doctor Francia, cerrando las fronteras, impidiendo la comunicación directa con las poblaciones de nuestros vecinos países. Pero lo que hizo también el doctor Alfredo Stroessner, de no solamente encerrar al Paraguay, antes de Alfredo Stroessner o durante la época de Alfredo Stroessner no existía el Mercosur, no existía la libertad de expresión en la práctica, por ejemplo, haya configurado nuestra realidad. Tenemos mucho miedo de pensar en Paraguay, tenemos mucho miedo de ser diferentes. Miramos a las personas diferentes de manera extraña. Personas diferentes en el arte, personas diferentes en la ciencia, personas diferentes en el pensamiento. Artistas, escritores, como Augusto Roa Bastos, que sería nuestro único premio Cervantes, tuvieron que ser exiliados debido a la persecución que sufrían aquí en Paraguay justamente por su forma de pensar distinta. Eso fue lo que pasó con Augusto Roa Bastos, que fue exiliado a España y donde escribió la mayoría de sus obras y pondría al Paraguay en 1989, nada menos que con un premio Cervantes, el mayor premio a las letras hispanas del mundo. Son peculiaridades de nuestra historia que a causa de nuestras dictaduras sean nuestros mejores hijos dilectos perseguidos, exiliados o simplemente muertos. Esta es la característica del Paraguay y esa es la característica de que debemos de ir cambiando. Vivimos en 26 años de democracia, una democracia no tan real, con sus falencias, con sus diferencias. No obstante, tenemos una democracia. Eso es lo que siempre pensamos dentro de Fundación Arandure Cabo, usar esta democracia para construir una cultura diferente y quizás un país diferente.
Nos volvimos electrónicos estos últimos minutos. Es un poco para romper el esquema. No importa cuántos errores cometas y lo lento que sea tu progreso, siempre estarás delante de aquellos que no lo intentan. Quería aprovechar y leer un texto sobre la mujer paraguaya. Un día como hoy, 24 de febrero de 1867, decía con relación al 24 de febrero, en una reunión participaron mujeres de la capital y en el interior que, de común acuerdo, decidieron reunir sus joyas y alhajas para ayudar a la causa de la guerra de la Triple Alianza. La mujer paraguaya entregó sus primeras joyas, luego a sus hijos, y cuando faltaron brazos para defender la patria, la mujer paraguaya tomó las armas y luchó al lado de heridos y ancianos contra el invasor. Consumado el gran holocausto de Cerro Corá, las heroínas de la guerra trocaron sus fusiles y sus lanzas en rústicos y arados, y con sus manos callosas y sus febriles miradas sedientas de paz, construyeron la patria en las ruinas. Es de imaginarse lo que era levantar un país devastado, en que hasta los niños, como los mártires de Acostañú, pagaron su tributo de heroísmo. Por eso, cuando surge de los escombros de aquel cuadro desolador la primera abanderada para la gran obra de la reconstrucción, no podemos recordar sino con profunda emoción a la mujer paraguaya. Salud, mujer paraguaya, rara mezcla de bravura y ternura. Este es un mensaje enviado por Zulia Núñez al grupo de la Fundación Arandurecabo. Admirable en todos los sentidos, dice Demetrio Cabrera. Y Lilian Cano dice impresionante. Es un interesante texto con relación al 24 de febrero, fecha
en el cual conmemoramos de la mujer paraguaya. El espacio radial de la Fundación Arandurecabo es un programa de experimentación, de cultura, de actualidad. El espacio radial de la Fundación Arandurecabo es un programa de espacio radial de la Fundación Arandurecabo es un programa de experimentación, de cultura. Esa rara mezcla de bravura y ternura. Sea quizás la frase que más identifica a la mujer paraguaya. Contábamos durante el programa de 3.0 la historia del desarrollo del Paraguay durante la dictadura del Dr. Francia y posteriormente a su muerte 20 años después se acarrearía la Gran Guerra de 1865-1870. Aquella guerra no tuvo mayores héroes que la misma mujer paraguaya que quedó y reconstruyó un país arrasado por nada menos que 3 naciones y el financiamiento de multitud de otros países para destruir lo que fue el modelo paraguayo de desarrollo. Diosa y pantera. Y bueno, así estamos llegando a nuestra hora. Hoy en Radio Cultura estuvimos conversando de lo importante que es la lectura para configurar un nuevo país. Hablamos de lo importante que es mirar otra versión de la política. Y en el último instante hablamos de lo importante que fue la mujer paraguaya, fecha que se conmemoró este 24 de febrero, antes de finalizar este mes. Ante la incertidumbre, lo importante es dar un salto de fe. Estos sean los primeros 26 años de democracia dentro de nuestro país. Involucra un salto de fe dentro de nuestra historia. El cambio de paradigmas. Es la primera vez que vivimos tanto tiempo en la posibilidad del desarrollo de nuestras capacidades, de nuestra libertad. Ya no vivimos en aquellos tiempos en los cuales observar y esperar que un dictador venga y delimite nuestra forma de vida tranquila, segura. Ahora reina el azar. Y quizás sea este el riesgoso desafío de nuestro país, de encontrar dentro de una democracia la posibilidad de hallar la felicidad. Es muy filosófico, pero también es el modo de gobierno que ha permitido
el desarrollo de los Estados Unidos, que ha permitido el desarrollo de Brasil, de Uruguay, inclusive de Argentina. La tradición democrática. Y el derecho a la libertad de la expresión. Nos despedimos. Hasta la próxima. Esperemos que en esa oportunidad ya nos encontremos otra vez con Aldo Santa Cruz, con algún invitado más, y podamos conversar sobre temas que abarcan a la cultura, al desarrollo y a la libertad.